3:05, 2:05 las Islas Canarias. Regresamos. Es de nuevo el tiempo del misterio aquí en Radio Nacional. Tenemos casi toda una hora hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias para llenarla de temas de esos que aquí nos interesan. El teléfono sigue abierto, 900-137-137, llamada gratuita por si queréis intervenir. Los saludos para todos los que seguís ahí conectados al Espacio en Blanco en Radio 1, Radio 5, siguiendo la emisión en directo. A los que nos descargáis en el podcast, ya sabéis, entrar en la página de Radio Nacional, RTV, Radio a la Carta, y ahí estamos con todos los programas para que lo escuchéis en cualquier momento. Y saludos a todos esos que más de 100 y algo países en el mundo escucháis el Espacio en Blanco. Saludos desde España, un placer estar unidos. Y tenemos muchas pruebas de ello. Este año en Guatemala, en Tailandia, en algunos sitios del mundo había oyentes del Espacio en Blanco. Saludos para ellos. Seguimos con más temas. Tras esa introducción nos presentamos a nuestro nuevo invitado y les contamos algunas historias curiosas, ya veréis. Nuestro próximo argumento nos llevará a conocer algunos fenómenos en el lecho de muerte. En marzo del año 2014, la revista americana de medicina paliativa publicaba un estudio que intentaba cuantificar la frecuencia de los sueños y visiones que tenían los pacientes de cuidados paliativos. Entre los sueños y visiones más comunes encontramos amigos, familiares y mascotas fallecidas. Incluso algunos pacientes, según comentaron, hablaron de seres espirituales como los ángeles. Para la investigación se entrevistó a 66 pacientes, siendo la muestra final de 59. Este tipo de experiencias tenían lugar meses, semanas, días e incluso horas antes de la muerte, aumentando la frecuencia de las mismas cuanto más próximos estaban de fallecer los pacientes. Extraños fenómenos en el lecho de muerte. Conozcamos algo más de todo ello. Para hacerlo tenemos con nosotros a un nuevo invitado, compañero periodista Jesús Ortega. Buenas noches, Jesús. Muy buenas noches, un auténtico placer estar en el Espacio en Blanco. ¿Cómo estás? Pues un poquito nervioso, las cosas como son, pero bueno, hablando de estos temas que nos apasionan y nos gustan, pues yo que imagino que los nervios irán poquito a poco rebajándose. Irán pasando, vale. Periodista, redactor de la revista Enigmas y Año Cero, y presentador de un programa que se llama Dragón Invisible. El Dragón Invisible, eso es. Sí, ¿en qué? En Radio Castilla-La Mancha. Sí. Sí. Desde hace poquito tiempo, hace unos poquitos meses, hemos empezado pues en septiembre con la nueva temporada y este jueves hicimos los 20 programas, así que empezando y bueno, y que sean muchos más. Qué bien. ¿Y por qué te interesaste por estos temas? Pues fíjate, a diferencia de otros compañeros, de otros colegas, yo no viví ninguna experiencia extraña que me hiciera adentrarme en estos temas, sino que fue a raíz de un libro que hablaba de este tipo de cuestiones, y lo cierto es que las cosas como son, me cambió la vida radicalmente. ¿Qué libro era? La vida. Pues era el libro Milenio 3, era el libro de Iker Jiménez y Carmen Porter, del programa de radio que ya no se emite, y bueno, contaban muchísimas historias que me hicieron, como digo, interesarme por estos temas hace ya, pues 2005, hace más de 10 años, y desde entonces me enganché y mira, aquí estamos cumpliendo un sueño esta noche. Saludos para Iker y Carmen, escucha nuestro programa también de vez en cuando, les saludamos desde aquí. Cuéntame qué es eso de el efecto del lecho de muerte. Pues mira, te podría decir que lo hablaremos ahora, que se trata de un fenómeno pues casi tan antiguo como la propia humanidad, pero lo cierto es que, como bien decía en la introducción, en el año 2014 la revista americana de cuidados paliativos hace un estudio científico, esto es importante remarcarlo cuando hablamos de estas materias, de las visiones o sueños que tienen los pacientes terminales, los pacientes que están en cuidados paliativos. Y son unas visiones y unos sueños bastante extraños, porque se dan sobre todo con familiares, amigos fallecidos, mascotas, como bien decía en la introducción, también amigos y familiares vivos, y en ocasiones con figuras religiosas. Se pueden dar desde horas antes del fallecimiento hasta meses antes, meses, días, semanas y horas antes de la muerte.
El estudio, como bien decía, se hizo con 66 pacientes. Finalmente se contaron para el estudio solo con 59. Y fíjate, porque todos, absolutamente todos los pacientes entrevistados relataron haber tenido al menos una de estas visiones. ¿Qué características tienen las visiones? Pues fíjate, las características, algunas de las características que destacan sobre todo como aspecto fundamental en la investigación es precisamente la reconciliación de los pacientes al tener este tipo de visiones con su pasado, con su vida, y que les hace afrontar la muerte de una manera muchísimo más en paz. Es precisamente por esto por lo que los investigadores hacen el inciso en que se deben investigar. Pero las características son, sobre todo, la mayoría de ellos, casi el 50% de estas visiones se tienen durante el sueño. Fíjate, porque muchos de estos sueños... ¿Durante el sueño? Sí, son durante el sueño. Pero fíjate porque es curioso. A veces el sueño es tan sumamente real, es tan potente, que lleva al paciente a despertar, a la vigilia. Y sigue. Algunos de ellos relatan que siguen con estas visiones. Ya digo que casi el 50% es precisamente durante el sueño, pero también hay visiones de este tipo pues durante el estado consciente, digamos, durante el estado de vigilia. Y todo con pacientes que están en cuidados paliativos, es decir, cerca del umbral de la muerte, podríamos decir, el lecho de la muerte, como lo efectivamente. Claro, a los investigadores en este caso les interesaba investigar, valga la redundancia, con pacientes que sabían que en cierto modo estaban pues al borde de la muerte, que estaban casi seguros que iban a morir. Porque sí que es cierto, ahora lo comentaremos, que estas visiones se han tenido en muchísimas culturas, casi como decía, desde el origen de la humanidad. Sí, cuéntame. Tenemos... mira, si nos vamos a diferentes culturas como la nórdica, nos encontramos a la valquiria o la dama blanca que se aparecía cuando se aparecía, más bien interpretaban que era porque el paciente iba a morir. El cuervo, por ejemplo, es un animal que aparece en muchísimas culturas como presagio de esta muerte, cuando un cuervo aparecía pues rondando una casa, rondando a una persona. Incluso el cristianismo llega a adaptar, en cierto modo, esto también a su doctrina. Y nos encontramos, por ejemplo, en los primeros siglos, en los primeros años del cristianismo, era muy común hablar de que cuando se aparecía Cristo o la Virgen María, algún mártir, algún santo, era indicativo de que la muerte estaba cerca. De hecho, había unos manuales, por decirlo de alguna manera, que comienzan a propagarse por Europa a mediados del siglo XV, los Ars Moriendi, o el arte del bien morir, que en principio fueron utilizados, bueno, como una manera de control. Ya cambia un poquito el juicio, digamos, colectivo. En el siglo XV empieza a cambiar al juicio individual de la persona. Ya no se trata de que la humanidad sea buena, sino que el juicio, cuando vayas a morir, te lo harán a ti, personalmente. Y estos Ars Moriendi tenían unas imágenes muy curiosas, que eran, pues, precisamente una persona en el lecho de muerte, una persona falleciendo, y nos encontramos la típica imagen del diablo y el ángel luchando por el alma del difunto. Aquí ya nos encontramos, como digo, algunos de esos referentes que nos hablan o nos hacen entender que había visitantes pues que disputaban el alma del difunto. Entre las experiencias, y volvemos al estudio de 2014, entre las experiencias relatadas, como decía, también hay no solo con amigos y seres fallecidos, sino con seres espirituales, con ángeles. De hecho, hay una paciente de 88 años decía que había visto a 5 ángeles durante esta visión del lecho de muerte, y ella interpretaba que evidentemente era la hora de la muerte. Son experiencias bastante curiosas, y ahora, si quieres, establecemos la diferencia que nos pueden recordar en las características a las experiencias cercanas a la muerte, pero que no son lo mismo. Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio en Radio Nacional. Te lo iba a preguntar ahora, Jesús, la diferencia entre esas experiencias y las ECM, experiencias cercanas a la muerte. ¿Hay similitudes, hay diferencias? Hay similitudes en cuanto a las características, quizá no tanto con el efecto lecho de muerte, pero sí con las experiencias al final de la vida, que en el fondo yo creo que son lo mismo. Ya digo, el efecto lecho de muerte es el nombre que utilizan estos investigadores para catalogarlo, pero sin embargo estas experiencias ya se daban. Las experiencias al final de la vida, como las definen entre otros investigadores el neuropsiquiatra y neurofisiólogo Peter Fenwick. Y las características son similares, es decir, en algunos casos nos encontramos pues esa sensación de paz,
esa sensación de anticipación de la muerte, el ver evidentemente a seres y amigos fallecidos, amigos y familiares fallecidos. Sin embargo, hay una diferencia fundamental entre la experiencia cercana a la muerte y este efecto lecho de muerte o experiencia al final de la vida. ¿Cuál es? La experiencia cercana a la muerte se produce durante un estado de muerte clínica, es decir, el paciente en teoría tiene encefalograma plano, está muerto y tiene esa experiencia durante esos minutos en los que está muerto. Sin embargo, en estas experiencias al final de la vida, o el efecto lecho de muerte del que estamos hablando, se producen cuando el paciente está todavía vivo. Y fíjate, porque seguro que muchos oyentes, muchas personas críticas podrán hablar de, bueno, ¿por qué estamos hablando de este tipo de experiencias si son simples alucinaciones? Algunas de las características del estudio, bueno, a la hora de seleccionar a estos 66 pacientes de los que finalmente se cogen a 59, lo que los investigadores tuvieron muy en cuenta fue, evidentemente, que fueran mayores de 18 años, que dieran su consentimiento para las entrevistas que se hicieron posteriormente, pero que no tuvieran antecedentes de enfermedades psicóticas o enfermedades mentales que pudieran provocar estas alucinaciones. Sí que es cierto, y lo advierten en las conclusiones de este estudio, que hay algunos pacientes que finalmente han acabado pues con determinados delirios. No son muchos del estudio, pero sí algunos, y que evidentemente pues no los han tenido en cuenta, y aconsejan a los futuros investigadores que se embarquen en este tema que controlen más el aspecto de que pueda tratarse de alucinaciones. Pero claro, si vamos a descartar de la ecuación, digamos, el que tenga algún tipo de enfermedad mental. Al final de la vida, cuando ya estamos a punto de morir, evidentemente, pues la química del cerebro se altera. Estamos también con una serie de medicamentos. Pero hay una diferencia muy clara que los diferentes investigadores que se han acercado a este fenómeno de las experiencias al final de la vida dejan claro. Y es que si las alucinaciones normalmente generan una sensación de desconcierto, una sensación de no entender qué estamos viendo, incluso de agonía y de miedo. Esto las alucinaciones. Sin embargo, estas experiencias al final de la vida son todo lo contrario, porque lo que generan es una sensación de paz absoluta que ayuda a facilitar ese tránsito entre la vida y la muerte. Preguntan algunos oyentes si se escucha algún tipo de música relajante y celestial cuando está llegando el momento de la muerte, como música nos están poniendo nuestros compañeros Rubén y Natalia. Pues fíjate, en los casos recogidos en el estudio, en algunos de los testimonios que refleja el informe, no hablan de música, sí que hacen hincapié en que las conversaciones que se pueden llegar a mantener con estos seres que ven son muy cortas, son de muy pocas palabras, así lo describen los pacientes, pero también nos encontramos no solo con visiones o sueños con personas o seres vivos, como pueden ser las mascotas o seres religiosos. ¿También mascotas? También mascotas, fíjate, además un tema que el buen amigo Miguel Pedrero pues ha trabajado. Sí, además hay una muy curiosa, porque Emily, de 64 años, relata en sus sueños pues la frecuente y reconfortante sensación de jugar con su perro de la infancia, al que llamaba Sparky, y hay una todavía más interesante, y es una persona que soñó con el caballo que tenía hace muchísimos años, con el que cabalgaba, y al final de ese trayecto a caballo, pues ella entendió en ese sueño que la muerte estaba cerca. Pero sí que es cierto que, como digo, si no se oye música, también hay visiones o sueños que recuerdan actos del pasado. Es decir, no es una persona o un encuentro con alguien o algo en concreto, sino una sensación, un paisaje del pasado. Pero es curioso, porque no todas son positivas. Hay un 20% de los casos recogidos por estos... Te iba a preguntar si había alguna experiencia negativa. Hay alguna experiencia negativa, y lo cierto es que, bueno, bastante curiosa. Uno de los pacientes participó en el desembarco de Normandía, uno de los pacientes que se incluye en este 20% de experiencias negativas. Pues este paciente de 88 años relataba que en su sueño se despertó en esa zona de guerra, ¿no? En una zona de guerra con muchos soldados, muchísimos cadáveres apilados, y de repente relata cómo uno de esos cadáveres se levanta, se acerca hacia él, un cadáver demacrado, hecho polvo, imaginemos, ¿no? En zona de guerra, se acerca hacia él y le dice que en cuestión de una semana se va a reunir con ellos. Evidentemente la experiencia fue algo hasta cierto punto traumático, y a la semana murió. Es decir, que ese fallecido le viene a anunciar que él también va a morir. Le viene a anunciar que va a morir.
Pero fíjate, porque aun con estas experiencias negativas, estas experiencias que evidentemente no son del todo reconfortantes, lo que sí que hace, y lo señalábamos hace unos minutos con las características, lo que sí que hace es, aunque sea negativa, reconfortar al paciente con su propio pasado, con su propia trayectoria vital. En este caso, este hombre que participó en el desembarco de Normandía había sido un hombre de guerra y esta experiencia se adaptó un poco a su biografía. Y aunque fuera negativa, como digo, le sirvió para hacerle más fácil ese tránsito. 3 y 21, 2 y 21 en las Islas Canarias. Creo que has traído un testimonio de alguien cercano a ti que narra un poco ese tránsito, esa secuencia de cosas que se ven, ¿no? El sonido, debemos pedir un poquito de disculpas. Hay que pedir ¿Cómo se nota que escribes? Hay que tener mejor sonido cuando traes cosas a la radio, por favor. ¿Pero quién es? Cuéntame un poquito, ponnos en antecedentes. Su nombre es María José. Ella nos habla de su madre. Estaba ya precisamente al final de la vida. Sufría de cáncer de colon. Y ya, como digo, pues llevaba unas semanas en las que estaban previendo que iba a morir, ¿no? Suele pasar con este tipo de enfermedades de desarrollo un poco largo. Y a mí me sorprendió cuando me pongo con este tema, porque me cuenta, una persona, como digo, cercana, me cuenta que a ella no le extraña nada este tipo de circunstancias, que ella vivió algo muy cercano, en este caso, como digo, con su madre. Y nos cuenta incluso cómo en días previos a la muerte, esta experiencia, la que vamos a escuchar, sucede la misma tarde en la que, horas después de lo que nos va a contar, esta persona fallece. Pero días antes, incluso, familiares que iban a visitar a la madre de María José, precisamente pues por ya entender que quedaba poco para que falleciera, y ella hablaba con esos familiares y les decía que estaba viendo a su madre, que estaba viendo a su padre, y como digo, el audio que vamos a escuchar ahora mismo, esta experiencia que nos cuentan pasa horas antes de morir. Vamos a escucharla. Digo que ella decía, ay, mira ahí mi madre, mira ahí dónde está mi madre, o mira dónde está el abuelo. Y yo le decía, anda, pero ¿cómo van a venir a verte? Y decía que sí, que mira, que están ahí, que han venido a verme. Y yo, claro, yo decía, pues, claro, yo qué sé, tampoco, yo no le daba importancia porque podía ser que, claro, cuando estás así muriéndote, puede pasar, claro que sí. Yo es una cosa que creo que puede pasar. De hecho, a veces dicen que sí, que cuando te estás muriendo, que ves a tus seres queridos, que los ves, pero de verlos sí que decía, mira, que está ahí papá, o que está ahí la abuela, o está ahí mi madre. Ahí ella contaba eso, que la abuelita veía a los familiares que venían a verles. Es que algo característico o que ocurre en todas estas experiencias que están los que han fallecido ya, y según he leído en el trabajo que has hecho, algunos conocidos tuyos, evidente tu gente, tu familia, ¿no? Pero hay otros que no conoces y también están ahí. Se puede dar el caso de que, de hecho, hay testimonios que nos hablan precisamente de personas que evidentemente no conocen. La mayoría de casos se produce con personas conocidas. Incluso hay un mínimo porcentaje dentro de este estudio en el que las personas que se aparecen en estos sueños o visiones son personas vivas, son personas que están ahí. Y fíjate porque es curioso el hecho de que es uno de los argumentos que utilizan en defensa, digamos, de estas experiencias o de este efecto lecho de muerte. El hecho de que, claro, cuando estamos en los últimos momentos, como era el caso que acabamos de escuchar, a horas de fallecer, cuando ya casi lo intuyes, el hecho de que recuerdes o en estas visiones se aparezcan personas fallecidas a las que llevabas años sin ver o que ya, digamos, estaban perdidas en los rincones de tu memoria. Lo lógico sería que en estas últimas horas te centraras en tus seres queridos vivos, en los seres que tienes a tu alrededor, no que vinieran a tu mente los seres fallecidos, algunos de ellos mucho tiempo. Y fíjate, porque además hay unas experiencias también curiosas a las que quizá en otro momento podríamos dedicarle otro espacio, que son, seguramente es un tema que conocerás y que habréis tratado en alguna ocasión. ¿Cuál? El hecho de que las personas que se aparecen, el moribundo, las personas que ven estas visiones, él no supiera que estaban muertas. Hay muchos casos. De hecho, William Barrett, que fue uno de los primeros investigadores a comienzos del siglo XIX en investigar este tipo de experiencias, comenzó a interesarse por estas experiencias al final de la vida precisamente por casos en los que los testigos, digamos, los moribundos, relataban que habían visto a personas que ellos pensaban que no estaban muertas y que la muerte coincidía. La muerte de esa persona coincidía justo en el momento en que ellos habían tenido esa visión. Qué curioso. Sacas, yo creo, también algunos datos de nuestro compañero, también a veces está por aquí con nosotros, el doctor Gaona, de una serie de características que se dan en estas experiencias.
presencias reconfortantes, ¿no? Efectivamente, el psiquiatra José Miguel Gaona, que tanto ha estudiado, ¿no?, y tanto ha investigado el tema de las experiencias cercanas a la muerte, establece, en base a este estudio publicado en la revista que estamos comentando, establece, digamos, 6 categorías. Una de esas, precisamente, es el de las presencias reconfortantes, que son a menudo personas fallecidas que, como digo, pues esta visión lo que hace es precisamente relajar a la persona en estas últimas horas y facilitar en parte ese tránsito. Mirar o interactuar con los muertos, los amigos y parientes fallecidos aparecen en sueños, los seres queridos esperan, nos dice también. Vivencias angustiosas. ¿Hay vivencias angustiosas en esta? Hay vivencias angustiosas. Por ejemplo, fíjate, una de ellas es la que hemos comentado, ¿no?, la de este soldado que recrea esa visión de guerra. Sin embargo, a veces, para sentir angustia, no es necesario haber tenido una vida tan ajetreada como la de este hombre, sino una vivencia angustiosa puede ser sencillamente el hecho de verte en esa situación, el hecho de intuir que vas a morir y, por ejemplo, saber que vas a dejar en cierto modo solos a tus hijos pequeños. Eso también puede generar una gran angustia y este tipo de fenómenos también se dan. Es decir, tener una experiencia al final de la vida como las que estamos comentando, intuir y saber que te queda poco y dejar tareas pendientes, en cierto modo, por decirlo de alguna manera, ¿no?, tareas pendientes por hacer. Jesús, hemos dado unos cuantos datos. La conclusión que se podía sacar es que la ciencia está de alguna manera comprobando que hay una vida después de esta, que la vida continúa. Fíjate, yo en el caso concreto del efecto lecho de muerte no sé si me atrevería a decir esto, porque lo cierto es que los investigadores, las conclusiones que sacan los investigadores de este estudio son muy claras. Y yo creo que esto le va a gustar a todos los oyentes del Espacio en Blanco, ¿no? Es decir, este tipo de fenómenos hay que investigarlos, no hay que ridiculizarlos, porque lo que se consigue con esto es precisamente que los pacientes no cuenten sus experiencias, y con esto lo único que conseguimos es retrasarnos en determinados campos de investigación. De hecho, incluso hacen una recomendación a los investigadores que no están, pues digamos, formados o no comprenden este fenómeno del lecho de muerte o experiencias al final de la vida, que evidentemente, como hemos comentado, pues si un médico o una enfermera se encuentra con un caso de estas características, puede pensar en una alucinación, en un delirio, y está apartando de lado un fenómeno bastante curioso que todavía tiene muchos por demostrarnos, porque tenemos varias posibilidades. Una de ellas, que quizá, como bien dices, exista vida después de la vida. Otra de ellas, y no deja de ser interesante, es que es evidente y ha quedado pues claro en el estudio y en otras tantas experiencias, que en el momento de la muerte pasa algo en nuestro cerebro para hacernos más fácil ese tránsito. Si obviamos, si damos de lado este tipo de experiencias o no les hacemos caso, si las achacamos a alucinaciones o consecuencia de la medicación, estaremos, desde luego, pues dejando de lado y obviando un fenómeno asombroso que, como digo, puede tener muchas interpretaciones. Menos mal que cada día hay más gente, sabemos que están en ese entorno, que están abiertos a este tipo de temas. Gracias. Jesús, ¿forma de contacto contigo? Pues forma de contacto a través del mail comunicacion.ortega@gmail.com o a través de Twitter @j_ortegarubio. Espero que hayas disfrutado en el Espacio en Blanco. Muchísimo, ha sido toda una experiencia. Y alguien me ha dicho, David Cuevas, que me imitas de vez en cuando. De vez en cuando me lo pide gente como David Cuevas, sí. Si quieres te dejamos. ¿Lo probamos? Que despidas tú, sí, si quieres. Bueno, pues estos han sido los casos de las experiencias al final de la vida y espero que hayan disfrutado en el Espacio en Blanco. Entre este mundo y el otro, solo hay un espacio en blanco. Ven con nosotros a descubrirlo. En las madrugadas del sábado al domingo a partir de las 2, la 1 en Canarias. Espacio en Blanco en Radio Nacional con Miguel Blanco. Estoy empezando a pintar. No porque me considere un artista o algo así. Esta semana empezamos hablando de la vida y la obra de Frida Kahlo y de los diferentes textos con los que podemos acceder a su mundo. Jardines en el bolsillo.
con Pilar Martín. Recordamos el famoso drama de Eurípides, Ifigenia entre los tauros. Hacemos un recorrido por la vida y por la obra del poeta brasileño Manuel de Barros. Jardines en el bolsillo. Y recuperamos Con los ojos abiertos, una obra con la que podemos llegar al fondo de la escritora francesa Marguerite Yourcenar. Los lunes a las 5 de la madrugada, como siempre, mejor en Radio Nacional de España. Hola, me llamo Karel y me encuentro en la región Moquegua, en el sur de Perú, desde donde escucho Espacio en Blanco. Y Moquegua suena así. Vale, 3 días. Dime quiénes van a estar, los ponentes que van a estar en el Congreso. Pues mira, tenemos un elenco de profesionales en los que se incluye tu persona, que te tenemos que agradecer muchísimo tu participación. Contamos también con la participación de Pedro Amorós, José Quijarro, Jesús Callejo... Espera, vamos, cuéntame de qué va a hablar Pedro Amorós. Pues mira, Pedro Amorós yo creo que va a hablar sobre psicofonías. Su tema, ¿no? Es el maestro de las psicofonías en media Europa o en toda Europa. Vale, ¿qué más? Ahí tenemos a Josep Guijarro, que tiene su conferencia Coincidencias Imposibles. Nos hablará sobre los contenidos de sus últimos libros y sobre esas investigaciones que ha llevado a cabo y demás. Jesús Callejo, con Colón llegó después. Yo creo que eso va a ser una conferencia que va a traer un poquito de polémica. Seguro, además estando por ahí en Huelva, ¿no? Que eran un poco los puertos por donde andaba Cristóbal Colón. Exactamente, desde el puerto de Palos pues fue donde Colón se inició en esa aventura en el descubrimiento de América, pero vamos a ver qué nos cuenta Jesús Callejo con esa conferencia. Seguimos también con Marta Envid, que nos va a contar los misterios del edificio Chiffret, un edificio que en él dicen que se acontece diferentes fenómenos y ella ha estado pues profundizando mucho sobre esas investigaciones. Nuestro compañero Paco Vara, que nos va también a ofrecer, aparte de una conferencia, una demostración en vivo para todas aquellas personas que asistan a nuestro congreso, pues tendrá la oportunidad de ver los nuevos modelos de investigación en el campo de la parapsicología a través de la hipnosis. Estamos viendo ahí ya un primer atractivo, que es lo que vamos a tener el primer día, y ya verá que vamos a arrancar muy fuerte. Continuamos también con la conferencia de Enrique Ramos, que es el facilitador en España del Instituto Monroe, en el que nos va a traer una conferencia hablando de un sistema que se llama EMISYNC, y nos va a tratar aquí tengo el chivatillo, la neurotecnología aplicada a los estados de conciencia. Vamos a ver cómo los sonidos binaturales interactúan a través de nuestro cerebro. Para poder hacer viajes astrales o tener estados de conciencia diferentes, ¿verdad? Exactamente. Y bueno, tu persona, Miguel Blanco, que nos hablará sobre los chamanes, la magia, luces y sombras. Toma ya, casi nada. Y además, si queréis ver el Espacio en Blanco, va a ser uno de las primeras salidas de este año del Espacio en Blanco para hacer un programa cara al público, ¿verdad? Sí, eso es una cosa que tenemos que agradecer muchísimo a tu persona y sobre todo a Radio Nacional de España. Eso es, a todos los compañeros de Radio Nacional. Lugar, me has dicho que era Villalba del Alcor, ¿es un teatro, es un cine, qué es? Es un teatro, es el Teatro Municipal de Villalba del Alcor. Vale, ¿muchas plazas hay? Pues tenemos 180 localidades, de las cuales ya hay muchas que están reservadas, puesto que estamos teniendo bastantes inscripciones. O sea que desde aquí animo a todos aquellos que todavía no se han inscrito, pues que se pasen por nuestra web. Daos prisa, porque si no os podéis quedar sin sitio para ese congreso. ¿Hay que pagar algo, una aportación? Sí, tenemos una aportación de 10 euros los 3 días de congreso y como ya estuvimos hablando y era... Congreso solidario, ¿no? Exactamente, fundamental, va dirigida a 2 asociaciones de la localidad de Villalba del Alcor. Una de ellas es la Asociación de Discapacitados Físicos, Psíquicos y Sensoriales Seguir con Ilusión, y la Asociación de Mujeres Operadas de Mama Asamón. Ahí está el misterio de nuevo solidario y ahí estamos, el Espacio en Blanco, Radio Nacional, apoyándolo también, junto a Alfonso Neto y sus compañeros. Forma de contacto, si la gente quiere pillar sitio, ¿dónde se puede inscribir y tener más información? Pues mira, tenemos una web disponible para todos los usuarios, que es www.rutalodesconocido.es,
en el cual pues ahí podrán encontrar las formas de inscribirse, tanto por ingreso o transferencia bancaria o mediante los pagos online, que los tenemos también disponibles desde hace muy poquito y para comodidad de todos los que se quieran inscribir. Ruta... Y sobre todo... Sí, dime. Sobre todo tenemos un número de contacto, es únicamente y exclusivo de WhatsApp, que es el 681-671-471, lo encontrarán también en nuestra web, para que nos puedan preguntar. Repítelo, por favor. 681-671-471. Vale. Mensajes de WhatsApp para preguntar cualquier cosa acerca del Congreso, ¿no? Exactamente. Daos prisa para estar con nosotros en esa. Evidentemente la entrada al programa es absolutamente libre, pero si queréis estar en ese Congreso viendo a esos expertos, apuntaros cuanto antes. Gracias a todos por apoyarlo y ahí vamos a estar. Alfonso, gracias. A ti, Miguel. Más adelante daremos más información si no lo llenamos, que hay que llenarlo hasta arriba. Villalba del Alcor, 10, 11 y 12 de marzo, primer Congreso Nacional de Parapsicología. Fuerte abrazo y enhorabuena porque las ilusiones se cumplen y los sueños. Gracias a vosotros y sobre todo con compañeros como vosotros es posible. Gracias, fuerte abrazo. Te veo prontito. Sí. y 38, 2 y 38 en las Islas Canarias. Ahí está la primera cita que vamos a preparar en este año del Espacio en Blanco, Mairena del Alcor. Si queréis estar con nosotros, ya sabéis, daos prisa. David Cuevas, buenas noches. Buenas noches, un gran tipo, Alfonso Neto. ¿Cómo estás? Pues muy increíble. Bien. Si no, sí, señor. de la gente que está en el Espacio en Blanco, los buenos. Ahí estuve yo participando con él en Ayamonte en un congreso hace unos añitos y es un tipo que se le ocurra mucho, así que un fuerte saludo desde aquí, vale. Alfonso. ¿Qué nos traéis hoy? Tiempo perdido, como el que te he quitado hace un momentito, ¿no? Efectivamente, lo que yo le decía aquí, que estamos muy bien acompañados en esta noche, cuando son ahora mismo exactamente las 3:38, es que lo que realmente podría definirse como tiempo perdido es cuando Miguel Blanco me dice que tengo 20 minutos y cuando llego aquí al directo me dice que tengo 13. Eso es un auténtico missing time, que es la terminología anglosajona que utilizan, digamos que los estudiosos o expertos para definir las circunstancias o experiencias que tienen ciertos testigos. Aquí vamos a ver un par de casos, cuando de repente, debido, no sabemos si a una serie de encontronazos con algo extraño o no, eso lo dejamos al juicio del oyente, tienen una pérdida temporal que no saben explicar. Por ejemplo, Miguel Blanco sale del programa de radio y quiere llegar a su casa, habitualmente tardas aproximadamente, por ejemplo, 50 minutos. ¿Qué pasaría si de repente ves una luz extraña y en vez de 50 tardas 15? Algo extraño ha pasado. Eso es lo que se conocería a priori como un missing time. Y vamos a hablar de dos casos. El primero de ellos lo vamos a repasar muy rápidamente porque ya dimos buena cuenta de él aquí en Espacio en Blanco hace un tiempo, ¿no? Se trata de José Antonio Blanco Arrojo. Este hombre yo pude entrevistarle junto a mi compañera Lourdes Gómez en Moedas de Granadilla, que es un pueblo que está muy cerca de las Urdes, al norte de Cáceres. Y este señor lo que nos contaba es que había tenido varias experiencias con su camión cuando se encontraba con algo que definía como cerillo volador y que venía acompañado de lo que, como ya explicábamos, podría considerarse uno de esos casos de tiempo perdido. Si te parece, lo escuchamos. Cerillo volador, vamos a escucharlo. Mira, yo salía todos los días de mi casa, iba a Toledo a por cerámicos de estos, ladrillos. Y todas las mañanas me iba a las 4 para estar allí a las 6 o las 7 y allí te cargaban y te venías. Entonces salía de aquí de mi casa, de Marchegá, pasaba por Palomero, llegaba al cruce de Palomero y ahí me salía todas las mañanas, y me seguía de ahí. El tío encima puesto de mí como un cerillo, como una cerilla encendida, hasta el cruce de Mueda. Y del cruce de Mueda, si yo tiraba para la carretera del pantano, pues él tiraba para adelante. Pero un día, de los que pasó, de los que iba, pues se dio la vuelta y me cogió. En el mismo cruce ahí del cruce de Mueda, en la recta esa antes de llegar a la dehesa del Guijo, ahí me cogió. Y de ahí me cogió y cuando me di cuenta estaba en Amalmoral, pero eso todo en media hora o menos. Ese día se dio un minuto y me pegó un resplandor de verdad, y como si fuera una cosa rara, me cogió y ya no vi nada. Yo no sé si me llevaron o lo que fuera. Lo que sí sé es que salí de aquí, por ejemplo, a las 4 de la mañana y a las 4:30 o así estaba ya en Amalmoral, y eso es imposible. Y estaba el cerillo, es decir, asociado a este tipo de experiencias a veces hay una luz
o a veces una extraña niebla que entras en un túnel y parece que cambias de dimensión, ¿no? Y en ocasiones pasan otras cosas. Es muy interesante lo que nos contaba José Antonio, porque desde Moedas de Granadilla hasta Navamoral de la Mata hay más de 100 kilómetros. La carretera está un poquito mejor, pero cuando esto le sucedió a primeros de los 80 no era exactamente así, y un viaje que hacía aproximadamente entre hora y media y 2 horas lo hizo en media hora, ¿no? Bueno, esto es lo que podríamos denominar un tiempo perdido. Y ahora vamos con un caso inédito que pude recoger gracias a Joseba, que es un oyente de Espacio en Blanco, que me hablaba de que, había un familiar suyo que podía contar algo realmente interesante, como era su tío, ¿no? Bueno, pues junto al compañero Ramón Álvarez, amigo de Espacio en Blanco, de esos recuerdos del Espacio en Blanco, me acercaba hacia su domicilio de Sant Boi, en Barcelona, después de hablar previamente con él, y convencerle para que me dejase, hablar un poquito sobre esa experiencia que tuvo en los años, a primeros también de los años 80. Mira, coinciden temporalmente ambas experiencias, tanto la de José Antonio Blanco Arrojo como la de José Bazán Ramírez, que es el nombre del testigo. Bueno, pues lo que nos cuenta él, a grosso modo, es que, como decíamos, a primeros de los 80, él hacía muchos viajes desde Barcelona a Montejícar, en Granada, que es un pueblo donde él, veraneaba habitualmente, ¿no? Entonces, nos contaba que cuando venía de dejar a sus hijos, en una de las ocasiones, cuando tenía que viajar, en este caso, de Montejícar hacia Barcelona, le pasó algo muy extraño. Para empezar, que estuvo a punto de tener un accidente en plena carretera con un camión. Hasta ahí, evidentemente, recomendamos a todos los oyentes de Espacio en Blanco que nos escuchen y estén en carretera, que conduzcan con moderación, pero hasta ahí nada extraño, ¿no? Es algo que pasa, por desgracia, muy habitualmente. Pero la cosa, lógicamente, no queda ahí, porque en uno de los tramos de carretera que hace, se encuentra con dos personajes, dos autoestopistas, que le dan el alto para ver si les puede llevar. A partir de aquí, si te parece, empezamos a escuchar el testimonio directo de José Bazán. Vale. Paré el coche, me pusieron la mano y le dije que dónde iba, y me dijeron que iban a la Alpujarra, y ahí no hay ninguna Alpujarra. Luego yo digo, bueno, pero si aquí no hay ninguna Alpujarra, dice, sí, por ahí más para adelante está. Y las nenas jóvenes, ya que venían de bañarse, quizás un poco larguillo y fino, finillos, los brazos los tenían larguillos, normal, yo qué sé. Los dos venían allí muy serios mirando y hablaban algo, pero muy poquito. Y en el pueblo ese que fue donde yo me despisté, o me despistaron, pues paré, porque yo llevaba, ganas de beber, llevaba ya 2 horas conduciendo más, y se pararon un poquillo en la acera. Digo, ¿queréis algo? No, nos vamos. Bueno, venga a beber algo que os invito. No quisieron nada. Dos tipos largos, finos, manos largas, brazos largos, extraños para este... Sí, aunque ahí dice que eran normales, pero por la descripción que nos hace y por lo que nos comentaba Joseba, él siempre había contado que eran tipos muy raros, ¿no? Bueno, también es lógico, han pasado muchos años, este hombre es muy mayor, estaba cerca ya de los 80, y había muchos detalles que no recordaba y que sí me pormenorizaba, Joseba, que le había contado muchas veces esa historia, ¿no? Él para, como cuenta, y entonces, le pregunta a estos señores si quieren parar a tomar algo, le dicen que no hace falta, que se bajan allí. Y este hombre entra a tomar algo y cuando sale ya no están. ¿Qué pasa a partir de entonces? Lo escuchamos. Y al salir yo, pues sí, es que yo estaba normal. Dejé el coche pegado a la acera, pero cuando salí del pueblo ya no sabía si había salido del pueblo, no había salido, yo qué sé. Allí me encontré algo raro. Y digo, ¿por dónde he salido yo? Y lo veía yo aquello muy raro, estaba plano. Y había como retamas. Retamas, no sé, muy grandes no que fueran, pero como yo de alta, 1,5 metros, 2 metros, y estaban todas en fila. Y una tierra muy roja. Y digo, ¿dónde me he metido yo? Digo, tiraré un poquito más para adelante, y luego me vuelvo. Seguí para adelante y no pasaba ni un puñetero coche. Y no se oía no oía nada, ni ambiente, ni pájaros, ni... Sí, andaría por allí, no sé si media hora, 1/4 de hora. Y cuando quise acordar estaba entre medias de muchos coches y me había pasado a Albacete. Cuando yo me encontré entre medias de los coches, me encontré sin saber por qué, ni cómo, ni de qué manera. Yo, pues porque mandé por lo menos 200 kilómetros. Lo hice pues en 20 minutos, o 25 minutos. Y luego no sé cómo llegué yo a la carretera. Claro, y luego llegar aquí, que llegué 2 horas antes de lo normal, por lo menos. Es decir, que sale de ese bar, vamos a pensar bien que no bebió demasiado. Se encuentra en un paisaje que no conocía, que no era la carretera habitual, ¿no? Y de repente vuela.
pues algo parecido. Él se encuentra con un camino de tierra roja, a ambos lados del camino retamas, es un tipo de arbusto, ¿no? Para que nos hagamos una idea, y un silencio absoluto, y no le sonaba de nada ese camino. Es más, él me cuenta que vuelve a ese pueblo en varias ocasiones. Quería recordar que es Villanueva del Arzobispo. Es un pueblo, por cierto, que tiene mucho que ver con el misterio, porque hay grandes divulgadores que son de ahí. Lorenzo Fernández Bueno, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues contaba que había vuelto a ese pueblo varias veces buscando ese extraño camino que cogió, pero no lo encontró en ningún momento. Él era incapaz de saber dónde se había metido ni a cuento de que existía ese camino extraño. Lo raro es cuando de repente se encuentra en medio de una carretera, pues con un tráfico que nada tenía que ver con esa suerte de carretera extraña solitaria, esa especie de tajo que había cogido. Y, oh sorpresa, se encontró que había hecho, o se había ahorrado 200 kilómetros y los había hecho en cuestión de entre 15 y 30 minutos, ¿no? Es una cosa muy extraña. Cuando yo le preguntaba a nuestro protagonista, a José Bazán, precisamente sobre algún detalle más acerca de esos seres, si había hablado con ellos, qué le habían contado, bueno, pues esto es lo que le dijeron. Hablando así, sí, me dijeron que, digo, no te has dado un golpe ni te ha pasado nada, yo qué sé. No, porque no va el coche que no tiene nada ni nada, pero no, hablaron poco, no, casi nada. Solo eso, que si había tenido un accidente o cosas de esas, pero no poco más. Me dijeron que tuviera suerte y ya está. Tuve suerte porque no me di con el camión, pero bueno, no sé si fue por aquello. En el 71, así. Después he pasado por allí y me he parado y he mirado y no, pues ahí no está. Yo lo que es que adelanté el tiempo, yo quedé. En muy poco tiempo, pues andé mucho, no sé por qué. ¿Qué conclusión podemos sacar de esta extraña historia? Pues que es muy pero que muy extraña y muy pero que muy absurda, ¿no? Entiéndaseme bien, es decir, ¿qué sentido tiene meterse por un extraño camino y decir y jurar y perjurar, tanto en el caso de José Bazán como en el caso de José Antonio Blanco, ¿no? ¿Cómo es posible, no? El hecho de que perdamos un tiempo que no sabemos dónde ha ido, pero que a tenor de lo que nos cuentan, cuando ellos llegan a un destino kilométrico para el cual tienen que hacer una serie de kilómetros y esos kilómetros no se han hecho, o si se han hecho en un tiempo muy pero que muy inferior al tiempo que tendrían que tardar en hacerlos, algo extraño ha pasado. En ocasiones estos missing time se relacionan con el fenómeno ovni, pero en otras tantas, como hemos visto en el caso de José Bazán, no tiene nada que ver. Unos seres extraños que se suben al coche, que dan un mensaje relacionado, interesante esto, con... Le preguntan si ha tenido algún tipo de accidente, y había estado a punto de tener un accidente. ¿Cómo lo sabían? Eso sí que es un misterio. Ya, y siempre ese cerillo, una luz a veces acompañando, ¿verdad?, toda esta historia. Sí, bueno, esto concretamente pasa en el caso de José Antonio Blanco Arrojo, ¿no? Pero en otros muchos casos, efectivamente, hay una relación directa entre lo que conocemos como fenómeno, me gusta llamar conjunto de fenómenos ovni, porque todos son diferentes, ¿no? Y a veces no hay tanta relación, digamos, en parámetros entre todos los casos. A veces hay ovnis de por medio y en otras, insisto, hay otras cosas, en este caso personajes que dan un mensaje profético, carretera extraña y de repente 200 kilómetros que se ahorra este señor y no sé muy bien cómo. Joseba, cuando me definía a este familiar, me decía que era una persona muy seria, que no tenía ningún tipo de creencia ni interés en cuestiones extrañas o relacionadas con lo insólito. Tampoco quería salir en la radio para hacerse, ¿no? No, y de hecho a mí me costó que me dejara acceder a su vivienda para poder grabarle y demás, ¿no? Luego pues sí que me dio permiso para contar esta historia. Él me decía de una forma muy sencilla: mira, a mí eso me ha pasado, ¿qué quieres que te diga? Cuéntalo si quieres, ¿no? Bueno, pues aquí está, gracias a José Bazán y en este caso a Joseba, este testimonio para los oyentes de Espacio en Blanco. Hay muchos más casos de 2 minutitos, de tiempo perdido que hayas recopilado, que hayas oído hablar de ello, que... Hay más casos, y te voy a decir más. Una oyente llamada Vanessa, cuando estaba con la compañera Rosa pues echando una mano en producción, cuando cogía llamadas, me ha contado ¿Hoy mismo? Hoy mismo, hace cosa de 1 hora aproximadamente, que una amiga suya sufrió uno de estos casos. Evidentemente, ni que decir tiene que nos pondremos en contacto con ella. Vale, y tenemos ese teléfono abierto, ¿no?, para que cualquier persona nos cuente historias de experiencias que hayan tenido de cualquier tipo, ¿no? Efectivamente, y también pues si quieren dirigirse a mí directamente, mi correo electrónico davidcuevas_en_blanco@gmail.com, repito, davidcuevas_en_blanco@gmail.com, o a través, por ejemplo, de Twitter, ¿no?, de CuevasC. Ahí me tenéis para localizarme y contarme más historias de estas que estamos deseando traer aquí para poder contarlas. Vale, ¿y tu libro, el último, tienes alguna presentación que quede por ahí? Pues de momento no, Dossier de lo insólito,
sigue ahí. Bueno, pues hay personas que, bueno, pues me han dicho que le gusta lo que aparece ahí. Espacio en Blanco es protagonista en este dossier de lo insólito, pero de momento estamos en otros menesteres que ya adelantaremos más adelante, pero vamos, digamos que pasando página con otras historias que tienen mucho que ver con los temas que habitualmente tocamos aquí en Espacio en Blanco. Ya sabéis, si tenéis alguna experiencia que contar, David Cuevas la puede recibir. Vuelve a repetir la dirección. David Cuevas, espacio en blanco, @gmail.com. Por cierto, Miguel, si me permites, programa de lujo de hoy, Fratini en la primera hora, y bueno, pues yo creo que un descubrimiento para la audiencia de Espacio en Blanco como es Jesús Ortega. Y tú, casi nada. Gracias, David, que sigas investigando. Gracias, Miguel, a ti por esos Missing Times tan fantásticos que me regalas. Gracias. 3:06, 2:06 en las Islas Canarias. Es el tiempo de los misterios, de nuevo aquí en Radio Nacional, a punto de cumplir un nuevo aniversario. Dicen que 30 años, dicen también que es el programa más legendario de misterio de toda la radio en Europa, y dicen también las malas lenguas que el más escuchado en lengua castellana por ahí en muchas partes del mundo. Un placer para todos nosotros seguir aquí. Ojalá que sigáis acompañándonos durante muchos años más. Los saludos para todos los que nos acompañéis en esta aventura ahora en directo, descargando el podcast o a través de la radio online en más de 100 y pico países, gracias a Radio Nacional. Muchas preguntas tenemos para nuestro invitado, pero todavía hay otra historia que queremos. Deja que pongamos esta historia asombrosa de un gallego que estaban en todas las partes. Escuchad, el rey de los jíbaros. Nuestros compañeros de la 2 de Televisión Española, en el programa Crónicas, rescatan la historia de un español muy singular. Su nombre, Alfonso Graña. La vida de Alfonso Graña ha estado casi 70 años perdida en la letra pequeña de la historia, reducida a alguna que otra reseña enciclopédica y a los artículos que Víctor de la Serna publicó antes de la Guerra Civil Española. Maximino Fernández Sendín, su último biógrafo, ha rescatado el personaje y ha documentado una de las más apasionantes peripecias de la emigración gallega. Alfonso Graña es un joven campesino de la provincia de Ourense, en el concello de Avión, por aquel entonces una de las zonas más pobres y agrestes, que a finales del siglo XIX, como otros muchos también de Galicia, emigra a Brasil. Recala en Belén de Pará, posteriormente se traslada a Manaos y está documentado que en 1910 se encuentra ya en Iquitos, Perú. Allí trabaja lavando oro, extrayendo oro, y también en la siringa, en el caucho. Tras la crisis del caucho en 1922 se adentra en la selva con un amigo y vecino y se encuentra con una tribu de los indios jíbaros. Y ahí comienza una de las más increíbles aventuras que un hombre blanco ha podido vivir y contar. Se termina convirtiendo en rey de los jíbaros. Conocer al rey de los jíbaros será nuestra próxima intención. No sé si tiene mucho que ver esta historia con Ciudades Bajo Tierra, pero es una historia súper extraña, ¿no? Un gallego que de repente va a Brasil. Cuéntame un poquito, lo decían nuestros compañeros de la 2. Sí, esto supera cualquier ficción o cualquier guión cinematográfico. Un señor que va persiguiendo la riqueza, viene de una aldea de Ourense y persiguiendo la riqueza de América del caucho, se marcha a trabajar allí. Se marcha a trabajar y casualmente él llega en 1910, llega al Amazonas, en 1922 se acaba el caucho porque Wichmann, un comisionado inglés, sacó todas las semillas escondidas en una bola de goma y lo plantaron en Indonesia, con lo cual acaba el negocio del caucho en el Amazonas. Ahí ya tenían que buscarse la vida, muchos se marcharon, se volvieron a la vieja Europa, pero él no, él se internó en la selva a buscar una solución, a buscar la riqueza en la selva. Y en la selva lo que le encontraron fueron los guambisas, que es una rama de los jíbaros o de los shuar, con los que hemos tratado nosotros también a lo largo de nuestra vida. Tipos duros, ¿no? Tipos duros, malos y posesivos en su territorio es suyo y si entras te matan. Malos entre comillas, que luego se quejan y si nos dicen que... No, es su tierra, porque eso yo tampoco me quejo cuando nos cobraban, digo, vale, pues por lo menos podemos entrar, esto es así. Pero en aquellos años, si entrabas te mataban. Entraron ellos, entró con un amigo, Ildefonso, que se llamaba, todos le llamaban Alfonso, que les era más fácil, igual que ahora,
Y al poco tiempo les detienen los guambisas, se lo llevan al poblado y lo que había que hacer con un blanco, había que matarle y comérselo. Esto pues estaba escrito que era así. Y como en el guión más increíble, la hija del jefe de los guerreros guambisas le vio a este tipo espigado con mirada especial y se enamoró de él. Y le pidió a su padre que no le matara. Pues así fue, al amigo se le comieron y él consiguió sobrevivir. Fue una persona muy valiente durante los años que vivió ahí, ayudó mucho a los jíbaros intentando culturizarles un poco en cuanto a la sal, los alimentos, intentando enseñarles los pequeños avances de la civilización, hasta que murió su suegro y le nombraron rey. Su suegro, el padre de la indígena. De la India, exactamente, que era el curaca, que era el jefe de los jíbaros, y los demás, pues por consenso de los demás nativos, viendo el valor y todo lo que les había enseñado durante los años que llevaba allí, eligieron que él fuese su rey, que fuera el primer rey de los jíbaros europeo, español y gallego. Creo que hubo también un accidente con hidroaviones, o no sé lo que era. Sí, en la guerra de Perú con Colombia, eso fue la que le encumbró en los medios, ¿no? Que 3 hidroaviones cayeron derribados cerca de su territorio y él con los guerreros pues les salvaron, les ayudaron a salir de allí. De los 3 hidroaviones consiguieron arreglar uno para que pudieran volver los que estaban todavía sanos y se marcharon. Y luego él, con el resto de los otros hidroaviones, los cargó en barcas y fue hacia Iquitos, navegando, y llevó los cuerpos de los muertos a entregarles los restos de los aviones, y el gobierno peruano, en agradecimiento, reconoció a Alfonso I como rey de los jíbaros. Qué historia tan bonita y tan desconocida, ¿no? Exacto, y son historias románticas que siguen quedando todavía en el Amazonas de gente que creía que se podía viajar y encontrar cosas diferentes en los sitios ocultos de la selva. ¿Su familia o parte de sus descendientes siguen viviendo en Iquitos? Siguen viviendo en Iquitos. Fíjate, Iquitos para mí es una de las mejores ciudades del mundo para vivir. ¿Sí? Me encanta. Es una ciudad a mí que me encanta por todo el ambiente, la gente, lo abierta que es, sobre todo cuando vienes de la montaña, de la gente andina, que es muy cerrada. La gente de la selva es alegre, es otra forma diferente. Y la hermana tuvo descendencia, fue también a vivir allá a Iquitos, y todavía siguen viviendo, los Grañas siguen viviendo todavía allí en Iquitos. Habrá que hacerles una visita. Lo merecen. La leyenda continúa. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. Vale, preguntas antes de que te vayas. Mucha gente está preguntando cuándo se va a poner en televisión española el documental que hiciste de la Cueva de los Tallos. Está entregado, está aprobado, pero no se sabe todavía exactamente. Todavía no sabemos la fecha exacta, que ya la comunicaremos, entre otros, a través de ti, ya lo comunicaremos. Si quieres lo contamos, vale. Preguntas también, dicen, pinturas rupestres están en Cuba, en Punta del Este, en Isla de Pinos. ¿Sabes algo de ello? No, de las cubanas no. Y eso que hemos hecho documentales también atravesando la isla entera, pero no hemos visto... No hemos visitado pinturas rupestres. Vale, desde Jacksonville, en Florida, dice que en enero salió la noticia del descubrimiento del mayor pozo que se había encontrado, que al parecer estaba en Cantabria, 435 metros de profundidad, el segundo del mundo. ¿Cuántos más pozos puede haber, dice? Lo que se puede encontrar en ellos. Incalculable, porque son sitios ideales para esconder secretos. Vale, hay familiares de Alfonso Graña en Iquitos, dice, y quiso traer a su hermana Florinda Graña desde España y se casó con otro español, también buscador de caucho, José Iglesias Álvarez de Aragón. De repente la Antártida ha cobrado mucho protagonismo. Hay una afluencia normal de hombres de negocios e influyentes yendo allí. ¿Qué está pasando en la Antártida? Pues está pasando que tú mirabas antes en el Google y te encontrabas la Antártida con un círculo blanco tapándola. Ahora ha adelantado mucho la tecnología y ahora ese círculo es blanco, pero simplemente es eso. Tú sigues ampliando y sale pintura blanca. Donde hablan de las famosas bases alemanes, de Nederlandia, la entrada a la Tierra Hueca, toda esa zona no se puede ver. Algo nos ocultan, pues siempre por nuestro bien. Los gobiernos, las grandes potencias nos quieren ocultar lo que hay realmente en la Antártida, que yo no dudo, estaba allí, y no dudo que bajo esos 3 kilómetros de hielo hay algo que no nos podemos ni imaginar, porque es un continente, no es como el Ártico. Aquí es un continente con montañas, es 28 veces España de grande, o sea que estamos hablando de un continente completo. Y bajo 3 kilómetros de hielo se sabe, bueno, si tú lo ves en las piedras, ves los colores verdes del bronce, del cobre, de lo que tiene, la riqueza mineral y sobre todo la gran riqueza de la Antártida. El 70% del agua potable del mundo
está allí. Eso sí que va a ser la gran guerra por el agua. Llega el tiempo de cambiar de escenario. Nos vamos a ver Brujas. La última bruja nos visita en el Espacio en Blanco. Tras esa introducción la vais a escuchar. Nuestra siguiente invitada ha tenido que cruzar bosques de poder para llegar hasta aquí. Posiblemente sea el único ser humano que ha pisado la cueva donde nadie envejece, o ha tenido la suerte de dialogar con una bruja de la vieja raza. Para conseguirlo ha dedicado los 3 últimos años de su vida a sumergirse en la magia y la hechicería, asistir a aquelarres y aprender el lenguaje arcano de las tribus primigenias que habitaron esta tierra. El resultado de este gran esfuerzo ha sido todo un conjuro literario. Un libro que lleva por título La última bruja, en el que combina con maestría el terror y la fantasía mítica. La llaman escritora, pero bien podría ser una caminante de sueños, pues solo alguien que tiene acceso a nuestro mundo invisible puede escribir algo como lo que esta noche queremos mostraros. ¿Existen las brujas? Yo creo que sí. ¿Todavía hoy en nuestro siglo XXI, en nuestro tiempo? Yo creo que sí, absolutamente. O sea, en muchos sitios de los que yo he investigado todavía se siguen haciendo ritos. En algunas cuevas, cuando vas a visitarlas, lo primero que te cuentan es que en los días propicios, el 1 de noviembre o en los solsticios, hay gente que va allí a celebrar sus ritos. Y en Stonehenge también, sobre todo para el solsticio de verano, se juntan muchísimas gentes que creen en lo esotérico y están allí con las piedras imbuyéndose de la energía de la tierra. Nos ha llegado un libro, un trabajo que se llama La última bruja, y nuestra invitada esta noche que ha venido a contarnos algo sobre él es Maite Navales. Buenas noches, Maite. Hola, Miguel, ¿qué tal? ¿Se te ha pasado los nervios ya? No. No, todavía no. No. Bueno, déjame que te presente. ¿Filóloga inglesa? Sí, yo estudié filología inglesa en la Universidad de Zaragoza. ¿Guionista de televisión? Guionista de televisión. ¿Finalista del premio Minotauro? ¿Con esta novela? ¿Con esta novela? Sí. La última bruja. ¿Y actriz has sido en otro tiempo? En otro tiempo, en una galaxia un poco lejana y olvidada. ¿Y qué hacías? ¿Qué tipo de teatro hacías? ¿O televisión o qué? Hacía sobre todo televisión y algo de cine. Hice una de zombies. ¿Sí? Sí, pero luego ya lo dejé. No me acababa de llenar, me ponía muy nerviosa, no me acababa de gustar. Prefería coger los papeles, ir a la papelería, coger los papeles y escribirlos yo misma. ¿Y por eso te has metido a escritora? Y sí, por eso me metí a escritora. Y también porque me podía expresar muchísimo mejor escribiendo. Bueno, yo empecé sobre todo a escribir cuando mi sobrino se puso muy malo y estuvo muy cerca de la muerte. Entonces yo eso no lo podía llevar bien. Y la única manera que encontré de lidiar con eso fue poniéndome a escribir sobre un niño que muere y se encuentra con la muerte. Y gané un premio con ese cuento que se llamaba Dani en el cementerio. Y ya me lancé. Dime una cosa, ¿por qué has escrito sobre brujas? Que además has tenido que hacer todo un trabajo antropológico, cultural, buscando fuentes. Te has ido a las fuentes auténticas. ¿Por qué sobre ellas? ¿Por qué te interesan? ¿Y por qué dices que siguen vivas ahora? Bueno, has nombrado algunos ejemplos.
Sí. El otro día leí un artículo que decían que están potentes últimamente las brujas. Sí, algo he oído yo también de cómo que vuelven las brujas. Sí, las seguidoras de la Wicca, que es esa religión. Hay muchas, sí, esto es lo que más hay ahora mismo. ¿Pero por qué? ¿Por qué esta primera novela tuya, por qué habla de las brujas en ese sentido? Me apasionan las brujas desde que soy pequeñita, siempre me han gustado. Y siempre me han interesado muchísimo las brujas malas. Siempre he leído el cuento de Hansel y Gretel, que de alguna manera es como una reescritura, pero a lo bestia. Y siempre me he preguntado qué pasaría si la bruja fuera real. Y luego, de alguna manera, yo creo que también andaba un poco enfadada con la vida, que a lo mejor no me daba lo que yo quería, y lo he utilizado como exorcismo. Es como si la bruja que yo he escrito, Irati, no tiene sentido de culpa. Todo lo que... ¿Es una bruja mala? No exactamente, para mí no es mala. Lo que pasa es que hace lo que tiene que hacer para seguir viva y para luchar por ella misma. ¿Haciendo cosas malas? A veces sí. Hay quien ha leído la novela y dice que si existieran brujas como las mías habría que quemarlas, a todas. Vale, pero no me has acabado de contar. ¿Y qué más? ¿Por qué? Sobre todo como exorcismo. Como exorcismo, como una especie de encabronamiento contra la vida, en la que crees que todo es injusto, y entonces dije, así, pues voy a ser mala, voy a ser todo lo mala que pueda. Y entonces empecé a escribir a este personaje. Lo que pasa es que luego no salió tan mala, porque ella tenía sus razones. Entonces todos los personajes que aparecen en la novela hacen cosas terribles, hacen bastantes sacrificios y muchos conjuros muy oscuros, pero tienen razones para hacerlo. Y sobre todo porque les han hecho a ellos previamente algo que los ha hecho buscar venganza. Hay quien dice que tras esta realidad que vemos hay otro mundo en el que siguen existiendo los dragones, las princesas, los caballeros, las brujas, los hechiceros. Lo que pasa que van disfrazados de otra manera, van de ropa de calle, pero cuando rascas un poquitito, de repente aparecen esos personajes que siguen siendo los mismos de ese mundo imaginario que nos han contado y que sigue estando en la tradición. ¿Qué crees? En la novela aparecen un montón de personajes que son como poderosos y que efectivamente están ocultos entre nosotros. La bruja empieza viviendo en la novela, lleva miles de años entre nosotros, pero ella vive como si fuera una humana más. Entonces lo que yo me planteo es si los dragones, las brujas, los seres antropomórficos, a lo mejor forman parte de lo que pudo ser otra raza, una raza muy antigua que o fue exterminada o desapareció o se extinguió. Y todavía quedan algunos seres de poder entre nosotros, pero que viven ocultos. Y todos estos están en la novela. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y esta noche con Maite Navales acompañándonos a hablar algo de brujas. El poder del nombre. Dicen que el nombre es sagrado. Tú lo utilizas en tu trabajo. ¿Por qué? ¿Y por qué hemos olvidado eso de que la potencia que tiene el nombre o el verbo creador, cuando Dios crea el mundo, lo primero que hace es utilizar el verbo? Los nombres son sagrados porque hay lenguajes que son sagrados. O sea, yo creo que para entender que los nombres son sagrados, primero hay que entender la sacralidad del lenguaje. Y para mí, la sacralidad del lenguaje es lo mismo decir que un lenguaje es mágico. Y a lo mejor lo puedes pensar como que esto es extraño, pero el cristianismo durante muchísimos siglos ha utilizado el latín para dar la misa, para transmitir la palabra de Dios y para hablar con Dios. O sea, se utilizaba el latín. Yo creo que todas las culturas, por lo que yo he leído, utilizan un lenguaje antiguo, arcano, oculto o olvidado casi, que ya no se usa como un lenguaje mágico. Entonces, por ejemplo, los romanos utilizaban el etrusco para hacer sus hechizos. Y los mantras del hinduismo ni siquiera tienen por qué tener una traducción a nada. Cuando yo voy a clase de yoga, simplemente pronuncio como puedo una serie de palabras o frases o sonidos o entonaciones incluso, y con eso se supone que yo ya me conecto con algo que está más allá, con la universalidad, el uno, el om, lo que sea. Y esto es así, basta con que sea algo entonado para que sea mágico. Y la música a veces también es como una manera de entrar en contacto con el más allá. Y Dios
por ejemplo, esto vas a saber más tú que yo. Creo que lo más antiguo que se me ocurre, que de todo lo que yo he leído, es la historia de Isis y de Ra. Y Isis, para poder tener poder sobre Ra, necesitaba descubrir su nombre verdadero. Entonces ella tuvo que hacer un truco. Escupió con saliva en su mano, cogió tierra, que era de la creación de Ra, y dio forma a una cobra o a una serpiente. Esta cobra o serpiente picó a Ra, y Ra, para no morir envenenado, tuvo que revelar su propio nombre, su nombre verdadero, a Isis. Y eso ya le dio poder a ella para que su propio hijo alcanzara el trono. Y no solo los egipcios. El nombre de Dios para los judíos es súper importante. Si tú conoces el nombre de Dios, podrías invocarlo, podrías tener poder sobre todas las cosas que Dios ha creado. Y de ahí que se crea lo que es la blasfemia del nombre de Dios. Y se crea también el tabú de nombrarlo. No utilizar el nombre de Dios en vano. Exacto. Entonces yo creo que viene de esto, de creer firmemente que si tú pronuncias el nombre de Dios tendrás poder sobre las cosas de Dios. Y en el judaísmo creo que solo el sumo sacerdote puede entonar el nombre de Dios, y dentro del Sancta Sanctorum, y en unos días determinados, que son los días de la expiación. Y Mahoma también, para poder contactar con Dios, tuvo que decir los nombres de Dios. Y hay un montón de religiones que creen en esto. La Cábala, por ejemplo, hay varios métodos que lo que buscan en la Biblia es intentar descubrir los verdaderos nombres de Dios, porque eso te dará poder sobre Dios, supongo. Y la otra historia que a mí me apasiona es la de Jacob, el de la escalera de Jacob, que se llamaba Jacob, pero luego le cambiaron el nombre a Isaac, que es el que lucha con Dios, porque él se encontró con un ángel, luchó con él y al final le pidió que le revelara su nombre. Y el ángel le dijo que no se lo iba a revelar, porque si no eso le daría poder sobre él. Se cree que ese ángel es Dios. Y no se lo reveló a Isaac, que es el que luego... Isaac no, Israel. Jacob, que luego se llama Israel y da nombre a los israelitas. Isaac es el que tienen que sacrificar. Supongo que será importante eso, el nombre que le ponen a un niño también para determinar su futuro, aunque eso lo hayamos olvidado. Sí, de hecho hay gente que pone a su hijo el nombre de su padre y el nombre del padre de su padre y el de su abuelo. A mí, por ejemplo, de mis abuelos. ¿Tú tienes el nombre de? De los abuelos, de esos dos abuelos. Yo tengo el nombre de mi madre también. Pero hay muchas teorías ahora psicológicas que aconsejan no hacerlo porque, sobre todo con todo esto de las constelaciones familiares, te dicen que es posible que heredes los pecados o aquellas cosas que quedaron sin resolver de tu familia. Entonces es bueno que tu nombre sea solo tuyo. Lo apunto. Hablando de faraones y de otras tradiciones, cuando se borraba el nombre de faraón era quitarle el poder, quitarle el recuerdo, quitabas el recuerdo y ya no existía más ese faraón. Hasta ese punto llegaba el poder del nombre. Wow, sí. Bueno, tú eres tu nombre. Y el poder que pueden tener sobre ti las personas si conocen tu nombre verdadero, lo pensaba yo el otro día y llega hasta nuestros días. Cuando ponemos las contraseñas de Internet, tú de alguna manera estás poniendo en esa contraseña algo de ti mismo, oculto, que habla mucho de ti, de tu profundidad, pero que nadie conoce y que tú no quieres que nadie conozca. Pero si alguien descubre todos tus nombres, todas tus contraseñas en las que tú has puesto algo de ti, tiene absoluto poder sobre tu vida, literalmente. Te puede destrozar la vida. ¿Tú te llamas Maite o...? Yo me llamo... No lo digas, porque si no lo voy a decir. Vale. Vamos a hablar de caminantes, los buenos caminantes. ¿Quiénes son de estos colegas? Bueno, yo en la novela aparecen cazadores de brujas. Entonces, y luego también aparecen otros seres. Unos son buenos y otros son malos. Y yo me he inspirado para crearlos en una secta real que existieron en el siglo XVI y XVII en el norte de Italia. Se llamaban a sí mismos Benandanti, que significa los buenos caminantes. La Inquisición no sabía muy bien qué hacer con ellos, porque decían que cuando se iban a dormir, entraban en trance y despertaban
convertidos en pequeñas alimañas, en ratones, en gatos, en búhos, y se iban a través de o el mundo de los sueños o en una especie de mundo paralelo a luchar contra las brujas. Así que eran cazadores de brujas, de alguna manera. Lo que sucedió fue que la Inquisición estaba en contra de esto, no les gustaba. Estos Benandanti, cuando alcanzaban la edad de 20 años, recibían la visita de una especie de ángel. Él les decía que tenía que acompañarles para luchar contra las brujas y en nombre de Dios. Se llamaban a sí mismos los defensores de la fe de Cristo. Pero según les fueron haciendo juicios, con las torturas, acabaron admitiendo que ellos eran brujos también y acabaron con ellos. ¿Podían comunicarse con los muertos y predecían el futuro también? Podían predecir el futuro, podían comunicarse con los muertos, luchar contra las brujas, curar las enfermedades sobre los niños o aquellos que habían sido atracados por brujas. Y lo que eran ritos de fertilidad realmente, porque lo que luchaban era con las brujas para conseguir recuperar el trigo y evitar que éstas hicieran enfermar a los animales, a las cosechas. Entonces luchaban con ellas. Si ganaban los Benandanti ese año, la cosecha era buena, y si ganaban las brujas, la cosecha era mala. Los sabuesos de Dios, ¿quiénes eran estos otros colegas? Estos otros colegas no estaban en Italia, estaban en el norte de Europa, en la antigua Livonia, en lo que es ahora Estonia y Letonia. Y eran una secta muy similar a los Benandanti. La diferencia es que se convertían en hombres lobo y también luchaban contra las brujas. Entonces lo que se cree es que están, si tú lo piensas, están muy lejos en el espacio. Unos están en el norte de Europa y los otros en el norte de Italia. Está muy lejos. Se cree que había un culto en toda el centro de Europa. Que esto sucedió en toda Europa, este culto, estas razas que se creen de poder, o que afirman o afirmaban que eran de poder, se pueden remontar, se cree, hasta hace 6.000 años atrás en el tiempo. Y fueron exterminadas por la Inquisición y por la Iglesia. O asimiladas de alguna manera, porque también los hombres lobo pasaron a ser los malos de los cuentos y de las historias y de las leyendas, pero originalmente no eran malignos, sino todo lo contrario, luchaban contra las brujas y se llamaban a sí mismos sabuesos de Dios. También hablas de algunos símbolos que tienen que ver con los nazis. ¿Eso por qué? El sol negro, por ejemplo. El sol negro. Yo creo que por lo que he leído, aunque también igual tú lo sabes mejor, el sol negro tiene que ver con el dios Atum-Ra, que era un dios solar oscuro, el sol del ocaso o algo así. Y en la novela aparece un sol negro. En realidad este es un símbolo de los germánico, que son dos soles negros concéntricos. Del centro surgen 12 rayos que representan los 12 meses y se tuercen en forma de la runa Sig de la victoria, que cuando tienen símbolo doble son el signo de la esvástica de los nazis. Entonces en la novela el sol está en un lugar de poder, se supone. Al igual que en la realidad, durante la época nazi, en lo que era el castillo de Beverberg, creo que se llama, no sé pronunciarlo muy bien, Hitler lo reconstruyó para que allí fuera el centro de poder de las SS. Y había un sol negro en el centro de la que era la sala de los generales. Entonces la sala de los generales tenía que tener 12 generales que se sentarían en torno al sol negro, que funcionaría como una especie de tabla redonda. Y los generales serían los caballeros. Y entonces dominarían el mundo y crearían una nueva raza, religión, una nueva religión. A eso, en la última bruja, le sumas también objetos de poder. Algo de lo que hemos hablado a veces en el programa, la lanza de Longinos. ¿Qué tiene que ver todo esto con las brujas? Pues mi bruja, desde el primer momento, aparece con un cuchillo. En realidad, este cuchillo se irá descubriendo que no es un cuchillo normal y corriente. Es una lanza de poder que ella ha recortado para poder portarla mejor por su caminar en la vida. Entonces la lanza de Longinos, que es la que atravesó el cuerpo de Cristo por el romano Longinos, se supone que está o perdida por el mundo
O hay 3, una en Viena, que se cree que puede ser la verdadera, porque es la que además Hitler se apoderó de ella y la utilizó en varios de sus mítines. Hay otra en el Vaticano y otra en Armenia. Y mi bruja tiene otra. ¿Sí? Sí. Mi bruja tiene otra que podría ser la auténtica. La auténtica. De hecho, sobre la lanza de Longinos hay una leyenda que a mí es la que más me gusta, que es la que dice que se fabricó 3.000 años antes de Cristo por el 7º nieto de Adán, y que está hecha con un meteorito que cayó del cielo, y que también la espada de Excalibur se hizo con ese mismo material. Y con ella puedes tener acceso a mucho poder. Puedes encontrar hasta Atlántida, creo. Esa música, Maite, nos dice casi que nos vayamos. Yo no quiero desvelar más datos de tu trabajo, que lo lean si quieren. Pero te das cuenta que parece que alguien te ha tocado, alguna bruja te ha tocado así con su varita mágica, para que sin darte cuenta seguramente tú sigas trayendo a la realidad ese mundo oculto que está ahí, que está a punto de morir por la tecnología y no quiere hacerlo. Y de vez en cuando tiene que resucitar para que la gente sigamos creyendo en que existe. ¿Te das cuenta de ello? ¿Lo has visto? Te digo lo que me pasó ayer. Iba en el metro, subiendo unas escaleras, y se me cruzó bajando un chico que de repente me grita, bruja! Y entonces me vuelvo, y entonces dice, ay, perdón, me he equivocado. Pero en ese momento yo venía leyendo mis notas sobre la última bruja, y entonces realmente yo sentí que no se equivocaba, que me está llamando a mí. Piensa eso que te he dicho, ¿vale? No te lo digo yo, aquí hay canales. ¿Vas a presentar el libro? ¿Es tu cumpleaños? ¿Cuándo él? Mi cumpleaños es el 9 de febrero y yo nunca lo celebro, jamás lo celebro. Ni siquiera nombro que es mi cumpleaños. Pero es que este año... 9 de febrero lo vas a Este año lo voy a celebrar porque presento la novela en la librería Le, en el Paseo de la Castellana 154, a las 7:30. ¿En Madrid? En Madrid, sí. ¿Y luego hay más presentaciones? Tengo otra en Zaragoza el 23F. 23 de febrero. Sí, me gustan las fechas así emblemáticas. Vale. Más información para la gente que quiera informarse, preguntarte. Sí, me podéis localizar de momento en el Facebook con mi nombre, Maite Navales con Y, y en Twitter. Y nada, estoy pendiente también de tener una página web fabulosa en la que pueda contaros todo lo que he documentado sobre la última bruja. Maite Navales, próximo jueves, ¿a qué hora? A las 7:30, en la librería Le, Paseo de la Castellana 154. Y más información en Twitter y en Face. Espero que hayas disfrutado, bruja, con nosotros. Sí. Te sigo viendo, ¿vale? Vale. Un beso. Muchos besos. Hay otras realidades que no se ven. Pero, ¿a qué esperas para descubrirlas? Sigue todo el mundo del misterio en @eblancoradio, el Twitter de Espacio en Blanco. Rodríguez Blanco, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, hermanito. Un placer saludarte, como siempre. También para mí, para nosotros, saludarte e ir al encuentro en esa taberna blanca que tenemos ahí en ese mundo mágico. Hoy vamos a hablar de santos o de héroes. Sí, de santos, de héroes y de misterios, porque parece ser que últimamente nuestra taberna espiritual se está convirtiendo en espiritual, pero además en misteriosa, que supongo que es también lo que a veces nos pide el cuerpo, meternos en estos berenjenales, en estas búsquedas sagradas que realmente son increíbles y que te encuentras con tesoros absolutamente brutales, y uno de ellos es el enigma que hoy nos trae. ¿San Marcos o Alejandro Magno? ¿La plaza de San Marcos en Venecia o la plaza de Alejandro Magno? Bueno, San Marcos. ¿Quién era San Marcos? Pues la verdad es que es un misterio, porque hay muy pocas referencias a la identidad de San Marcos. Hay gente que lo vincula al dueño o mejor dicho, al hijo de los dueños del cenáculo, es decir, de la casa donde Jesús celebró la última cena. Pero lo único que sabemos realmente de él es que estuvo predicando, o que mejor dicho, que llevó su prédica hasta la ciudad de Alejandría, en Egipto, donde allí en el año 68
fue martirizado además de una forma brutal, fue arrastrado por las calles de la ciudad durante 2 días hasta que falleció. Pero además de eso, es que una vez muerto, también cuenta la tradición que echan su cuerpo a las llamas, es decir, algo absolutamente brutal. Sin embargo, algunas leyendas dicen que su cadáver fue rescatado por algunos discípulos, ¿no? Sí, esto es lo que cuentan muchas leyendas, para mí algo tardías, pero bueno, realmente así es. Te digo algo tardías porque a partir del año 325 después de Cristo es cuando el cristianismo tiene su auge, cuando el emperador Constantino llega al poder y junto con su madre Helena, pues, mejor dicho, Helena es cristiana y Constantino sería cristiano después de su bautismo, pero él propugna el cristianismo dentro de su imperio. Y entonces las reliquias del cuerpo de Marcos cobran relevancia. Hay un periodo de tiempo en el que estas reliquias parece que se guardan aquí en Alejandría hasta que en el 828 son trasladadas a Venecia, el lugar donde hoy se supone que están. Además, hay en el pórtico de la basílica hay unos bellísimos grabados que relatan cómo un par de mercaderes robaron el cuerpo de Marcos y lo trasladaron aquí hasta Venecia para salvarlo de la conquista musulmana. Todo el cuerpo excepto su cabeza, ¿no? Que dicen que todavía continúa en Alejandría hasta hoy en día. Sí, el patriarcado copto de Alejandría, el patriarcado ortodoxo de Alejandría asegura que ellos todavía tienen la cabeza de Marcos allí. Uh-huh. ¿Y qué tiene que ver esto con Alejandro Magno? Cuéntame. Bueno, porque Alejandría en el siglo IV era el lugar más famoso del peregrinaje pagano, porque precisamente albergaba el Soma, es decir, la tumba de Alejandro Magno, el héroe que por excelencia traía masas, pero masas no solamente de fieles, de peregrinos paganos, sino también de personajes muy ilustres. Nosotros sabemos que Alejandro, después de morir en muy extrañas circunstancias, es enterrado primeramente en Menfis, en la tumba vacía que estaba preparada para el faraón Nectaneo II, pero que este faraón nunca llegó a descansar en este sepulcro que estaba en el santo de los santos del Serapeo de Saqqara, pero que después se traslada a Alejandría. Uh-huh. Además, si quieres una curiosidad increíble, este mismo sarcófago lo encuentran las tropas de Napoleón cuando excavan en la mezquita atarina de Alejandría, que además es una mezquita que está edificada encima de otra más antigua, que además se sabe que en esta mezquita más antigua había un gran letrero en la puerta que ponía aquí la tumba, o mejor dicho, el sepulcro de Alejandro Magno. ¿Y cómo continúa la historia? Bueno, la historia es increíble. Nosotros sabemos, como te decía antes, que muchas personalidades, César Augusto le pone una corona a la momia de Alejandro, Calígula le roba el peto, el emperador Caracara le deja anillos y un montón de tributos, y después de muchísimas revueltas en la ciudad por parte de los cristianos, hay un momento en que los paganos temen que el cuerpo de Alejandro Magno junto con el Soma pueda ser destruido. Discúlpame, ¿qué es el Soma? ¿Qué sería el Soma? El Soma sería ese edificio que contiene el sepulcro de Alejandro Magno. Lo que, para entendernos, sería el Santo Sepulcro de hoy, el edificio del Santo Sepulcro de hoy sería el Soma, y justamente cuando nosotros entramos al Santo Sepulcro, el nicho donde estuvo supuestamente enterrado Jesús, ese sería el sepulcro de Alejandro Magno, con lo cual era todo un edificio, el Soma, el edificio, y el sepulcro estaría justamente dentro. Vale, y se teme que los cristianos pudieran adueñarse de todo ello, ¿no? ¿Y qué ocurre? Claro, cuando cambian las tornas, cuando los paganos son los que están en minoría,
pues se teme que haya una revuelta. Y de hecho, con la subida al poder del emperador Teodosio, se suprime todo el culto a cualquier divinidad pagana y especialmente a Alejandro Magno. Y es justamente aquí, en la segunda mitad del siglo IV, cuando al cuerpo de Alejandro Magno se le pierde la pista. No tenemos ni idea de lo que pasó con él. Algunos historiadores dicen que antes de que cayera en manos cristianas, su cuerpo fue dividido en cientos de trozos que se repartieron como reliquias entre los paganos de la ciudad. Otros dicen que el cuerpo acabó siendo, curiosamente, como el de San Marcos, pastos de la llama, pero el caso es que no tenemos ni idea de lo que pasa con el cuerpo de Alejandro a partir de esta fecha. Algunos dicen que quizá fuera escondido en otra tumba. Ese es el quid de la cuestión, porque hay un historiador británico que sugiere algo muy, para mí, embárgame la redundancia, muy sugerente, y es que el cuerpo de Alejandro Magno fue escondido sutilmente por sus seguidores, que además estos seguidores de Alejandro se habían hecho pasar por cristianos y que después, civilinamente, estos mismos seguidores cristiano-paganos dieron con el sepulcro de San Marcos, pero que en realidad el cuerpo que se hallaba en el sepulcro de San Marcos no era el de San Marcos, era el de Alejandro. Un Alejandro que era respetado por los musulmanes también, ¿no? Sí, de hecho en el Corán hay una sura, concretamente la sura de la cueva, que hace referencia a las victorias de Alejandro. Y además, lo más curioso de esto, o lo más sorprendente, lo que no podemos pasar por alto, es que cuando desaparece el cuerpo de Alejandro, milagrosamente aparece el cuerpo de San Marcos. Y tú sabes que ni en la ciencia, ni en la historia, ni en la realidad, las casualidades son nunca casuales. Qué curioso. Sin embargo, también crónicas árabes de la Edad Media dicen que el sepulcro de Alejandro sigue estando en una ciudad egipcia. Sí, las crónicas árabes sostienen que el sepulcro de Alejandro está allí en la mezquita Tarina. Hasta el día de hoy puede estar en esta mezquita. Hasta el día de hoy hay gente que lo está buscando. Hay gente que piensa que bueno, el sepulcro de San Marcos es una cosa que está en Venecia y tal, y hay gente que todavía sigue buscando el cuerpo de San Marcos en cualquier lugar cerca de lo que sería esta mezquita, la mezquita Tarina, o incluso en los barrios más antiguos hoy serían los arrabales de Alejandría. ¿Alejandro Magno o San Marcos? Esa es la cuestión. La fuerza de estos, solamente de ese nombre, hablar de San Marcos o de Alejandro Magno, te retrotrae al pasado y hace que hoy sigamos todavía hablando de ellos, buscando, sintiéndoles, ¿no? Para mí los dos fueron grandes personas. Evidentemente para mí San Marcos es absolutamente increíble, emocionante y me hace soñar. Como soñar me hizo este verano estar ahí junto al sepulcro, ya sea de uno o ya sea de otro. La misa que puedes escuchar allí junto al sepulcro de Marcos en la Basílica de la Plaza en Venecia, las misas cantadas son absolutamente increíbles. Ya esté ahí uno o esté ahí el otro. Pero estos son los regalos que nos da la historia. ¿Quién está allí? Ya. Otro lugar donde tendremos que ir seguramente, a San Marcos juntos, a Venecia. Y a Venecia, una ciudad mágica y muy misteriosa donde las haya. ¿Forma de contacto contigo, hermanito? Pues, como siempre, la página web la página de Facebook de Espacio en Blanco, el email de Espacio en Blanco, espacioenblanco@rtv.es, y de forma más personalizada, pues la página de Facebook de la Taberna del Berriche. Que Dios te bendiga, hermanito, nos vemos. Que Dios te bendiga, un abrazo fuerte. Te deseo lo mejor, hasta pronto. Cuídate, hasta ahora.